Ese día, la humanidad volvió a recordar el terror de ser dominados por ellos y la humillación de estar encerrados dentro de tu propia casa. Hace unos años, en el mes de marzo, ocurrió un evento que había descolocado a todo el mundo. Muchas personas no podían creer lo que estaban viendo en televisión o en las redes sociales. La gente no estaba preparada para dicho acontecimiento. Así es, me refiero al fallecimiento de Akira Toriyama. Pero hoy no voy a hablar de Akira Toriyama, sino de algo que también había pasado en el mes de marzo. Y me refiero a la pandemia. Bella gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Kaicho y en el episodio de hoy les voy a hablar de lo negativo y lo positivo que fue la pandemia para la industria del anime. Espero que les guste. Y sin nada más que decir, ¡empecemos! Bueno, empecemos con lo negativo. Obviamente, a todo el mundo le afectó la pandemia, porque no podían trabajar como normalmente lo hacían. En el caso de la industria del anime, muchas obras se vieron obligadas a suspenderse o retrasarse. Más o menos se calcula que hubo poco más de 100 animes que fueron afectados por la pandemia, y hay muchas razones por las cuales esto ocurrió. La más obvia es que los seiyus y los animadores no podían reunirse. En el caso de los seiyus, no les afectó tanto a la hora de grabar sus respectivas partes, ya que simplemente grababan sus partes en su casa. Pero con los animadores no es lo mismo, porque a diferencia de los seiyus, ellos sí necesitan trabajar en el mismo lugar, ya que hay cosas que son mucho más eficientes hacerlas de manera presencial. Hacer anotaciones, pasar hojas y las correcciones que tiene que hacer el director, es mejor hacerlo de manera presencial. Aunque cada vez es más habitual hacer todo de manera digital, hay algunos animadores, especialmente los más veteranos, que prefieren trabajar con papel. Les recuerdo que los japoneses son muy tradicionalistas. El director tiene que estar mirando, dirigiendo y corrigiendo a sus animadores. Y para ello es mucho más rápido y eficiente hacerlo de manera presencial. En el caso de los seiyus, no afectó a la hora de trabajar, por lo mismo que expliqué hace rato. Pero con los animadores es imposible, ya que si uno está enfermo, lo más absurdo que uno puede hacer es juntarse con otros. Así que simplemente posponían la animación. Con todo esto que les acabo de explicar, muchos estudios de animación se vieron obligados a simplemente cerrar de manera temporal y esperar a que la situación mejore. Ahora les voy a hablar de algunos animes que fueron afectados por la pandemia. Los animes que más sufrieron probablemente hayan sido los Long Runner, One Piece, Sasae-san, Pokémon, etc. Estos, al ser animes que se emiten semanalmente, se vieron obligadas a retrasarse algunos meses. En el caso de Sasae-san, lo que hicieron es simplemente retransmitir episodios. En el caso de One Piece, hicieron algo parecido. En abril de 2020, Toei dejó de producir nuevos episodios, y lo que hicieron las cadenas televisivas es repetir algunos episodios de Wano, y luego retomaron la producción en julio de 2020. Y Pokémon exactamente lo mismo, retransmitir episodios viejos. Pero no solo los Long Runner se vieron afectados, también los animes que tenían planeado sacar un anime o alguna continuación. Por ejemplo, la segunda temporada de Re:Zero, que tenía planeado sacarse en verano de 2020, pero al final salió en verano de 2021. Las Quintillizas querían sacar su segunda temporada en otoño de 2020, fue pospuesta a invierno de 2021, y así sucesivamente. Y estos son algunos ejemplos, porque si me pongo a nombrar a todos los animes que han sido afectados, el video se hace eterno. Pero bueno, como hubo cosas negativas, también hubo cosas positivas.
Evidentemente, como la gente no podía salir de sus casas, empezó la gran era pirata. Bueno, ¿saben a qué me refiero, verdad? La gente, al no poder ir a trabajar, estudiar o siquiera ir a la casa del vecino, empezaron a buscar alternativas para matar el tiempo. Algunos empezaron a retomar viejos hobbies, desde tocar algún instrumento, leer libros, aprender cosas en internet, ver películas o en este caso, ver anime. Personalmente, debo admitir que antes de la pandemia yo solamente veía los animes más conocidos, como Boku no Hero, Shingeki no Kyojin, One Punch Man, etc. Pero cuando llegó la pandemia, aproveché para ponerme al día con muchísimos que tenía pendientes. Y empecé a ver más animes que antes no veía y que hoy en día se han convertido en uno de mis animes favoritos. Y estoy seguro que más de uno pasó por esta situación. Plataformas como Netflix y Crunchyroll reportaron un incremento de suscripciones en el periodo inicial de la pandemia. En el caso de Netflix, pasaron de 100 millones de visitas globales a 1 billón de vistas globales en el año 2024 en contenido relacionado al anime, mientras que Crunchyroll pasó de 5 millones de suscriptores en 2021 a 15 millones de suscriptores en el año 2024. Antes de la pandemia, la industria del anime donde más dinero generaba era en su mismo país, Japón. Pero cuando ocurrió esto, el público internacional aumentó. Y finalmente, a mediados de 2020, Japón es desplazado por el público extranjero. Otro aspecto positivo fue que Japón ya empezó a optar más por la digitalización. Bueno, creo que no es necesario que vuelva a repetir de que Japón es muy tradicionalista, pero gracias a la pandemia, muchos animadores y estudios empezaron a modernizarse. Y ojo, que la digitalización no es que haya empezado ahora. De hecho, esta práctica ya data desde los años 2000, como por ejemplo Ghost in the Shell, Fullmetal Alchemist o Samurai Champloo. Pero gracias a la pandemia, la digitalización se convirtió en algo mainstream a la hora de hacer animación. Hubo animes que fueron afectados por la pandemia claramente, pero también hubo animes que fueron pero muy beneficiados por la pandemia. Y hay dos que resaltan por encima de los demás. En el año 2019, Ufotable estrena el anime de Kimetsu no Yaiba. Con una animación y una dirección espectacular, se convirtió en uno de los estrenos más importantes del año 2019. Cuando se estrenó su anime, el manga pasó de tener 3.5 millones de copias vendidas en abril de 2019 a 25 millones de copias en diciembre de 2019, convirtiéndose en el manga más vendido de Japón, superando a One Piece. Pero cuando ocurrió la pandemia, solo un año después de su primera temporada, el éxito de Kimetsu se disparó, ya que gente que nunca habían visto anime y como no podían salir de sus casas, pues algunos empezaron a probar plataformas de streaming. Y uno de los títulos más interesantes era Kimetsu no Yaiba. Entre diciembre de 2019 a diciembre de 2020 pasó de 25 millones a 120 millones de copias vendidas. Y así se convierte en uno de los mangas más vendidos de la historia. Pero mientras que la pandemia hizo que la popularidad de Kimetsu crezca a nivel mundial, hay uno que aprovechó este acontecimiento para hacerse más y más conocido. Y ese es Jujutsu Kaisen. El manga hecho por Geka Kutami ya tenía un fandom decente, pero los de la Shonen Jump sabían que una adaptación anime haría que sus ventas aumentasen, así que le encargan a MAPPA la producción del anime. Una sobreexplotación por aquí, otra por allá, y en octubre de 2020 se estrena Jujutsu Kaisen. Apareció cuando tenía que aparecer, en un momento donde muchas personas empezaron a agarrarle el gusto al anime.
donde los usuarios querían consumir más y más, y querían un anime que tuviese una animación fluida y batallas espectaculares. Y es ahí donde Jujutsu Kaisen se convierte en uno de los animes más vistos y que más hype genera temporada tras temporada. Obviamente, con este video no quiero decir que la pandemia fue algo genial para estos animes. Recordemos que por culpa de este evento, hubo personas que, bueno, ya no están con nosotros. Por eso quiero recalcar que, al igual que hubo cosas positivas, también hubo cosas negativas. Y que esperemos que en un futuro no volvamos a pasar por algo parecido. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Eso me motiva a traer más contenido. Y sin nada más que decir, me despido. Nos vemos hasta la próxima.